presenta una edad arriba de los 75 años. Personas varones, la incidencia de hipertensión arterial a lo largo de toda la vida es mayor. O sea, los hombres tienen más hipertensión arterial que las mujeres, salvo en las edades más avanzadas de vida, ¿no? A partir de los 75 años son las mujeres que tienen más hipertensión arterial. Y en esta imagen podemos ver algunos factores de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, sexo, diabetes, edad, hipercolesterolemia o dislipidemias en general, con la aparición de hipertensión arterial. Entonces, en estas tablas de la derecha vemos que el principal factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial es la edad. Personas mayores de 60 años no solamente tienen los niveles de presión arterial más elevados, sino también se aumenta más la presión arterial a lo largo de la edad. Arriba de 60 años, la incidencia de hipertensión arterial es mayor. Otro factor de riesgo importante es la diabetes. O sea, el segundo factor de riesgo más importante para el desarrollo de hipertensión, diabetes. Y si se dan cuenta, un factor de riesgo que es importante, sí, pero no como la edad, diabetes o el sexo, es el tabaquismo. O sea, pacientes que fuman, sí, van a desarrollar hipertensión arterial, lógicamente, pero no tanto como personas que tengan más de 60 años. Estos son los factores de riesgo que nosotros tenemos que identificar y, si es posible, tratar, ¿ya? Entonces, cuando veamos la hipertensión arterial, así ya poniéndolo en práctica, vamos a llegar a realizar el diagnóstico. Ya vamos a ver cómo se realiza el diagnóstico de la hipertensión arterial. Una vez realizado el diagnóstico, como sabemos que es una enfermedad crónica, tenemos que identificar si esta hipertensión arterial ya ha generado una enfermedad a consecuencia de la hipertensión, ya sea enfermedad renal crónica, hipertensiva, etcétera, o si está generando daño, pero hasta el momento sin clínica. A esto se le llaman lesiones subclínicas. Una vez diagnosticada la hipertensión arterial e identificadas las complicaciones, le damos un riesgo al paciente. Y en base a este riesgo, vamos a darle el mejor tratamiento, ya sea tratamiento no medicamentoso como tratamiento medicamentoso, ¿ya? Y lo más importante, en cada paso, siempre pesquisar hipertensión arterial secundaria, ¿ya? La hipertensión arterial primaria es la más frecuente, presente en casi 90% de todos los pacientes con hipertensión arterial y se caracteriza por ser una enfermedad idiopática, o sea, no se sabe la causa, pero se puede controlar. Ya la hipertensión arterial secundaria, como su nombre lo dice, al ser secundaria es a consecuencia de algo. Entonces, si nosotros tratamos esa consecuencia, esa causa, podemos curar la hipertensión arterial. Entonces, siempre buscando hipertensión arterial secundaria. Como definición, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, no transmisible, multifactorial, idiopática, o sea, no tiene una causa determinada, puede estar asociado a antecedentes familiares, edad, alcoholismo, alteraciones con el consumo de algunos alimentos, por ejemplo, aumento del consumo de sodio, obesidad, raza, resistencia insulínica. O sea, hay un montón de causas que pueden contribuir a la aparición de hipertensión arterial, pero ninguna es definitoria, por eso es idiopática. Y se caracteriza por la elevación persistente de la presión arterial. O sea, más de 140 la presión arterial sistólica o más de 90 la diastólica. Aquí lo importante es esta definición de persistente. Para hacer el diagnóstico, no solamente vamos a usar una sola medición de hipertensión arterial. O sea, si le calculamos la presión arterial a un paciente y está arriba de 140, 90 en una sola toma, no podemos decir que el paciente es hipertenso. Tiene que ser una elevación persistente. O sea, tenemos que hacer el diagnóstico tomando 2 veces la presión arterial en 2 días diferentes, y que en estas 2 veces que ya hemos tomado la presión esté arriba de 140, 90.
¿Ya? Esto es importante. O sea, no solamente con una toma hacemos el diagnóstico, necesitamos de 2 tomas. En cuanto a la hipertensión arterial, tenemos que prestar atención en los factores de riesgo. Hay factores de riesgo no modificables, por ejemplo, la genética, la historia familiar, la edad, la raza, bajo peso al nacer o prematuridad también son factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial, pero al ser no modificables no tenemos ninguna influencia sobre estos, ¿no? A diferencia de los factores de riesgo modificables. Y estos factores de riesgo modificables son los importantes a la hora de realizar el tratamiento no farmacológico. ¿Cuáles son los más importantes? 1. Alteraciones de la dieta. Sobrepeso y obesidad contribuyen a la aparición de hipertensión arterial. Entonces, al ser un factor de riesgo modificable, podemos decir al paciente que disminuye de peso, que cambie sus hábitos alimentarios. Con eso mejoramos la presión arterial. Aumento del consumo de sodio. O sea, mientras más sodio se come, más la predisposición a hacer hipertensión arterial. Disminuir la ingesta de sodio está recomendado a los pacientes con hipertensión arterial. Por ejemplo, sedentarismo, estrés, consumo de alcohol y disminución del consumo de potasio. Entonces, como son factores de riesgo modificables, podemos influir en el paciente para ya sea disminuir algunos o aumentar otros, ¿no? Y algo importante acá es el alcohol. O sea, el alcohol es un factor de riesgo modificable. Pero no cualquier consumo de alcohol es considerado patológico, ¿ya? Así, para que vean en esta imagen, tenemos una dosis padrón de alcohol. Una dosis padrón de alcohol son 14 gramos de alcohol, o lo equivalente a 280 ml de cerveza, 120 ml de vino o 35 ml de algún destilo. Si se consume esta dosis, no es considerado una dosis patológica. O sea, consumir, por ejemplo, una cerveza al día o una copa de vino al día o 35 ml de algún destilado al día no son considerados patológicos o tóxicos. Ya cuando excedemos la dosis padrón de a 5, es decir, 5 veces la dosis padrón, ahí sí podemos considerar una dosis patológica. O sea, casi 1 litro de cerveza al día, una botella de vino al día, por ejemplo, o 100 ml de algún destilado al día, ahí sí, la dosis del alcohol se vuelve patológica, ¿no? Entonces, si el paciente toma una copa de vino al día, en realidad poco va a influir sobre la hipertensión arterial. Ya si consume de más de 5 veces una dosis padrón, ahí sí tenemos que influir para los factores de riesgo. ¿Ya? Bien. Como les decía, la hipertensión arterial, el diagnóstico de hipertensión arterial, se hace en base a la medición de la presión arterial. La medición de la presión arterial se echa en 2 días diferentes. O sea, no solamente tenemos un número para definir hipertensión arterial. Necesitamos tener 2 días diferentes. De ahí la importancia de una buena técnica de la toma de la presión arterial. ¿Ya? Según la OMS, la presión arterial debe ser tomada de esta forma. O sea, con el paciente sentado, las 2 piernas apoyadas, el brazo apoyado a la altura del corazón, y debemos tomarla en ambos brazos, ya sea el izquierdo o sea el derecho, pero tenemos que tomarla en ambos. ¿Ya? Algunas recomendaciones importantes antes de tomar la presión arterial es que el paciente no tiene que haber hecho ejercicio físico o algún estrés emocional por lo menos 90 minutos antes de la toma de la presión arterial, y el paciente no tiene que haber consumido o alcohol o cerveza o alguna droga, etcétera, por lo menos 30 minutos antes de la presión arterial. ¿Ya? Si se cumplen esos requisitos, nos garantizamos de que la técnica de la medición de la presión arterial es correcta. Entonces, esto es importante porque siempre es pregunta de examen. ¿Cuáles son los requisitos para una adecuada técnica de la toma de la presión arterial? Ya lo saben. ¿Ya? Entonces, esta presión arterial
al ser tan importante, tiene que ser realizada por todas las especialidades, sobre todo médicos generales. Entonces, asegúrense ustedes de siempre tomar bien una presión arterial. ¿Ya? Una presión arterial inferior a 120/80 tiene que ser pesquisada de rutina anualmente. O sea, si el paciente llega a su consulta, por ejemplo, toman la presión arterial con una buena técnica y ven que la presión está entre 120, menor a 120/80, tomamos la presión arterial y le recomendamos al paciente que se haga un control cada 2 años. Si la presión está entre 120 a 140 y 80/90 de presión arterial, la recomendación es que el paciente haga un control anual. ¿Ya? O sea, no es tomar la presión siempre al paciente, sino de acuerdo a sus parámetros, decirle cada año o, en el caso de que esté muy bien controlada la presión, cada 2 años. Algo importante es que el manguito que tenemos que usar tiene que ser adecuado al paciente, ya sea a su peso o a su edad. Y se van a dar cuenta de que hay varios manguitos, depende uno si es el paciente adulto, joven o niño, y si es adulto, de acuerdo al peso. Entonces siempre hay que escoger el mejor manguito de acuerdo a las orientaciones que tiene el propio manguito. Tiene que ser tomada en ambos brazos. Si se toma la presión en ambos brazos, hay que ver que no haya una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio en la toma de ambos brazos, y si existe una toma de presión arterial mayor a 10 milímetros de mercurio de diferencial de presión arterial en ambos brazos, quizás sería bueno buscar alguna causa, como una coartación de la aorta, que puede producir una dismetría de presiones o de pulso. ¿Ya? Y siempre buscar en el paciente, sobre todo en el paciente adulto mayor, la hipotensión ortostática. Y esto es importante. O sea, una queja frecuente del paciente adulto mayor es que cuando está echado está tranquilo y cuando se levanta prefiere mareos, muchas veces se desmayan, etc. A eso se le denomina hipotensión ortostática. Y cuando el paciente en decúbito, o sea, echado, se le toma la presión arterial y le hacemos al paciente levantarse, y después de 3 minutos de haberse levantado, le tomamos otra vez la presión arterial. Definimos hipotensión arterial ortostática cuando la presión arterial sistólica disminuye más de 20 milímetros de mercurio o la diastólica más de 10. Por ejemplo, el paciente está echado, le tomamos la presión arterial y el resultado de la presión arterial en echado es 140/80. Perfecto. Le decimos al paciente que se levante, esperamos 3 minutos con el paciente levantado y le volvemos a tomar la presión arterial. Estaba en 140/80 en echado. Cuando se levantó, le tomamos la presión arterial y está en 110/70. O sea, ha habido una diferencia de 30 milímetros de la presión arterial sistólica. Ahí sí definimos hipotensión arterial ortostática. ¿Ya? Esto es importante, así que anótense porque igual es pregunta de examen. Y si se dan cuenta, la medida de la presión arterial como la técnica, cumpliendo todos estos requisitos, son medidas de la presión arterial en el consultorio o en algún centro de salud. Pero también hay medidas de la presión arterial fuera del consultorio. O sea, algunas veces vamos a necesitar medir la presión arterial en la casa del paciente o mientras realiza sus actividades diarias, fuera de un ambiente hospitalario. ¿Por qué es importante medir estas presiones fuera de un ambiente hospitalario? Sobre todo por 2 efectos. El primer efecto se llama hipertensión o efecto de la bata blanca. Y el segundo es la hipertensión o efecto mascarado. ¿Ya? Hipertensión mascarada o efecto de la hipertensión mascarada. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos acá en esta imagen, a la izquierda tenemos la medida de la presión arterial dentro del consultorio. Entonces, el paciente llega a nuestra consulta, le tomamos la presión arterial y la presión arterial está alta, está anormal. Pero
cuando tomamos las presiones arteriales en su casa, o sea, fuera de un ambiente hospitalario, utilizando un monitor ambulatorio de la presión arterial o mediciones residenciales de la presión arterial, las vamos a ver más adelante, vemos que la presión arterial en su casa está normal. O sea, el paciente cuando va a una consulta médica o a un ambiente hospitalario, tiene un efecto de la bata blanca, se le aumenta la presión arterial, pero cuando está en su casa, la presión arterial es normal. A esto se denomina hipertensión arterial de la bata blanca. ¿Ya? Hipertensión arterial de la bata blanca, la presión la tiene en su casa normal, pero cuando va a alguna consulta, médico, etc., se le eleva la presión. ¿Ya? Este es el primer efecto. Y el segundo efecto es lo contrario. O sea, el paciente en la consulta tiene la presión arterial normal, pero en su casa, cuando se le mide la presión con un monitor ambulatorio o con mediciones residenciales, tiene la presión arterial alta. A eso se le llama hipertensión arterial mascarada. ¿Ya? Son efectos que puede pasar hasta un 20% de los pacientes con hipertensión arterial. O sea, siempre debemos buscar ya sea hipertensión de la bata blanca o hipertensión arterial mascarada. El más frecuente de estos dos, evidentemente, es la hipertensión arterial de la bata blanca. Entonces, sí o sí, lo tienen que saber. ¿Ya? Y gracias a estos efectos es que se han construido algunos equipos para la medición arterial de la presión arterial ambulatorialmente. El primero es el MAPA. ¿Ya? MAPA significa monitoreo ambulatorial de la presión arterial. Y como pueden ver acá, el MAPA es una grabadora que está conectada a un manguito que va a estar con el paciente 24 horas. Este manguito va a insuflarse de acuerdo al estímulo de la máquina. O sea, le conectamos al paciente la máquina y el manguito. Y configuramos que la máquina le tome la presión arterial cada 15 minutos, por ejemplo. Entonces, durante un día, esta máquina le va a tomar la presión arterial al paciente cada 15 minutos. ¿Cuáles son las ventajas de usar esta máquina? Que a lo largo de todo un día nos va a decir cuánto ha sido la media de las cifras tensionales durante el día, durante la noche y en general durante las 24 horas. O sea, nos va a arrojar 3 datos. Presión arterial vigilia en el día, presión arterial nocturna y presión arterial, que está aquí abajo, en 24 horas. Ya les había dicho que la presión arterial en un consultorio para diagnosticar hipertensión arterial tiene que ser 140, 90 para arriba. Si utilizamos este mapa, este monitoreo ambulatorio de la presión arterial, definimos hipertensión arterial cuando la presión arterial en 24 horas está superior a 130/80. ¿Ya? Anótense acá este número de aquí abajo, 130/80, porque igual es pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor normal? O ¿cuánto es el valor que define hipertensión arterial? Utilizando un mapa, respuesta 130/80 para arriba. ¿Ya? Y aparte, como les decía, nos da dos números. La presión arterial durante la vigilia y la arterial en la noche. Si se dan cuenta, la presión arterial en la noche normalmente tiende a bajar. Es normal, eso es fisiológico. Y la presión arterial durante el día, mientras hacemos actividad física, cuando estamos quietos, etc., aumenta. ¿Ya? Entonces, estos dos fenómenos son importantes para definir algunas enfermedades. Por ejemplo, si la hipertensión arterial no disminuye durante la noche, entonces ya te podríamos sospechar de alguna complicación de la hipertensión arterial. Por ejemplo, el síndrome del apnea del sueño. Y por otro lado tenemos el monitoreo residencial de la presión arterial. A diferencia del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el monitoreo residencial de la
presión arterial no utiliza un aparato especial. Simplemente utiliza un medidor de la presión arterial automático, o sea, el que encuentran en cualquier establecimiento de salud. Y el paciente tiene que tomarse la presión arterial una vez en la mañana, una vez en la tarde y una vez en la noche. O sea, no es la forma más adecuada de hacer un monitoreo ambulatorial, pero bueno, muchas veces por motivos económicos es lo que hay. ¿Ya? Entonces nos va a dar solamente dos números. Obviamente el paciente durante la noche no se va a tomar la presión, o sea, no se va a levantar para tomarse la presión. Y todos los números que nos da la medición de la presión arterial los vamos a registrar nosotros como médicos y lo tenemos que promediar. Así es un poco más complicado, pero el número es el mismo. Si deseamos que el paciente se tome la presión arterial en casa, tenemos que encontrar una presión arterial siempre en promedio menor a 130/80. Si está superior a 130/80, definimos hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien. Entonces, pasamos con la clasificación. O sea, ya sabemos hacer el diagnóstico. Ya sabemos cuándo está elevada la presión arterial en el consultorio, cuándo está elevada la presión arterial, si la vamos a medir en casa, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo y cuál es la importancia en cuanto a la epidemiología. Ahora pasamos a la clasificación. Bueno, la imagen no se ve muy clara, ¿no? Pero clasificaciones hay mil, de la Sociedad Europea, de la JMC8, la Sociedad Brasilera, etc. Lo más importante es que se acuerden que en cualquiera de estas clasificaciones, la presión arterial, siempre que está arriba de 140/80 medida en el consultorio, perdón, 140/90 medida en el consultorio, es considerada hipertensión arterial. Presión arterial arriba de 140/90, sinónimo de hipertensión arterial. Cuando está por debajo de 140/90, podemos definirla como prehipertensión, normal, alta u óptima. ¿Ya? Y estos eran los valores que utilizábamos para clasificar la presión arterial hasta hace unos días en realidad. Decíamos que la presión arterial es óptima cuando está por debajo la sistólica de 120 y la diastólica debajo de 80. Esa era la hipertensión arterial óptima. Presión arterial normal cuando estaba de 120 a 129 la sistólica y 80-85 la diastólica. Decíamos que la hipertensión, bueno, el paciente tenía prehipertensión arterial cuando la presión arterial sistólica estaba entre 130 y 139 y la diastólica de 85-89. Y a partir de 140/90 hacia arriba ya definimos hipertensión arterial. Esto ha cambiado hace más o menos una semana. Hace una semana se llevó a cabo en la Sociedad Europea de Cardiología, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, y definieron una nueva clasificación de la hipertensión arterial. Esto sí o sí lo tienen que saber. ¿Ya? Esta clasificación antigua, ni tan antigua, ¿no? De hace una semana, sí o sí tienen que saber, y la actualización con más razón. Si se dan cuenta, ahora hipertensión arterial, bueno, como siempre, definimos hipertensión arterial arriba de 140/90, pero tenemos dos valores nuevos: presión arterial no elevada y presión arterial elevada. ¿Cuándo se considera una presión arterial no elevada? Cuando la presión arterial está inferior a 120/70, lo que correspondería a presión arterial óptima. Y presión arterial elevada es cuando la presión arterial sistólica está entre 120 a 140. O sea, lo que antes era considerado presión arterial normal y prehipertensión. Y algo importante, la presión arterial diastólica normal tendría que ser 70, ya no 80, como era antes.
Para la presión arterial diastólica se considera que tiene que ser menor. ¿Ya? Entonces, esta clasificación, esta nueva clasificación de hipertensión arterial, sí o sí, domínenla. Esta clasificación antigua, también, conózcanla porque es importante comparar. ¿Ya? Muchas cosas de lo que se hacen ahora en cuanto al tratamiento y demás, se sigue utilizando esta clasificación para eso. Entonces, conozcan ambas clasificaciones, obviamente la actualización sí o sí la tienen que conocer. Bien. Entonces, ya teniendo estos parámetros de presión arterial, llegamos a hacer un diagnóstico, llegamos a hacer un seguimiento del paciente. Por ejemplo, aquellos pacientes que tenían una presión arterial óptima, o sea que la presión arterial estaba menos de 120/80. Le decimos que vuelva cada año a hacerse el control de la presión arterial. O sea, hasta ese momento no diagnosticamos hipertensión arterial. Aquellos pacientes que tienen la presión arterial normal, o sea, de 120 a 129, y la diastólica de 80-84. Igual, le decimos que el paciente haga sus controles anuales, o sea, no investigábamos más. Ya aquellos pacientes prehipertensos, o sea, de la presión arterial sistólica, la tenían entre 130 y 139 y 85-89 la diastólica, sí se solicitaban algunos estudios para controlar la presión arterial en su domicilio, sobre todo para confirmar o descartar esos efectos, ya sea el efecto de la bata blanca o hipertensión arterial mascarada. Al igual que aquellos pacientes que tenían hipertensión arterial estadio 1 y estadio 2. Ambos grupos de pacientes con prehipertensos y de estadio 1 y 2 se beneficiaban de un monitoreo ambulatorial de la presión arterial, como les decía, para confirmar o descartar esos efectos, ya sea de la bata o arterial mascarada. Aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial estadio 3, o sea, la presión arterial sistólica arriba de 180 y la diastólica más de 110, de cara iniciamos el tratamiento, ya no solicitábamos absolutamente nada. Y obviamente las urgencias hipertensivas, que es un tema aparte, nos encaminábamos como un tratamiento adecuado para la hipertensión arterial, como crisis, ¿no? Entonces aquí lo importante es que vean prehipertensión arterial y hipertensión arterial estadio 1 y 2, siempre se solicita algún estudio fuera de la medición en consultorio, o sea, mediciones ambulatoriales en la casa del paciente, para confirmar o descartar hipertensión arterial o los efectos, ya sea de la bata blanca o hipertensión arterial mascarada. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto cómo hacer el diagnóstico, cuándo solicitar algunos estudios fuera del consultorio, ya sea el mapa o monitoreo residencial de la presión arterial. Ya sabemos cuáles son los valores normales, cuáles son los valores anormales de la presión arterial, cómo la clasificamos, cuáles son los factores de riesgo, y ahora estratificamos este riesgo del paciente con hipertensión arterial. ¿Cuál es la importancia de estratificar este riesgo? Que, como ven acá, un paciente que solamente tiene hipertensión arterial está al comienzo de este continuum cardiovascular, o sea, de una enfermedad arterial progresiva. Entonces, al comienzo del paciente solamente tiene hipertensión arterial y algunos factores de riesgo. Ya al final de este continuum cardiovascular, el paciente desarrolla eventos cardiovasculares mayores. O sea, nosotros tenemos que tratar al paciente cuando está al comienzo de este continuum cardiovascular para evitar eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuáles son esos eventos cardiovasculares mayores? Accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, por ejemplo, retinopatías avanzadas, o sea, retinopatía hipertensiva estadio 3 o estadio 4, que contiene hemorragias, exudados, papiledema, etc. Enfermedad del miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, alteraciones de la aorta, por ejemplo, disección o insuficiencia vascular periférica. O sea, estas son las complicaciones mayores de la hipertensión arterial. Entonces nosotros tenemos que identificar al paciente lo antes posible
para evitar que el paciente desarrolle cualquiera de estas a consecuencia de la hipertensión arterial. Para eso utilizamos exámenes complementarios, o sea, algunos laboratorios, para identificar algunas lesiones que puede tener el cuerpo, pero que no se manifiesten clínicamente. Y eso le llamamos de lesiones orgánicas subclínicas. Entonces le vamos a pedir al paciente con hipertensión arterial electrocardiograma de forma anual, para ver si hay sobrecarga o no de cavidades izquierdas. Sí. Le pedimos al paciente que se haga ácido úrico, creatinina y colesteroles, porque si el colesterol está muy alto, necesitamos tratar ese colesterol. Si la creatinina está muy alta, necesitamos mejorar la función de filtración del riñón, por ejemplo. Pedimos examen de orina para detectar de forma precoz si existe albuminuria o proteinuria que nos sugiera enfermedad renal, por ejemplo. Pedimos potasio para ver si hay alguna complicación de los medicamentos que le estamos dando y si la glucemia está bien o mal corregida, porque si está mal corregida necesitamos hacer énfasis en su corrección. ¿Ya? Entonces, todo paciente con hipertensión arterial, sí o sí, de cara, necesita unos laboratorios y estudios complementarios, por ejemplo, el electro, de forma rutinaria. Siempre vamos a pedir estos estudios a un paciente con hipertensión arterial por lo menos anualmente, para detectar, como les decía, estas lesiones orgánicas subclínicas. Y una vez que hemos solicitado estos estudios complementarios, ya estratificamos el riesgo cardiovascular del paciente. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Ya se está quedando sin tiempo la reunión, así que la vamos a parar acá. Les voy a mandar otro link para que abran otra vez el Zoom y podamos continuar la clase sin problemas, ¿ya? Así que ahora sí los mando al grupo de WhatsApp el link para que se conecten de nuevo, ¿está bien? Y nos vemos de aquí unos 3 minutos. Doctor, Sí. lo que había hablado anteriormente es de la emergencia hipertensiva. ¿Qué parte? ¿Esto? Sí, eso. Retinopatía, ACV. No, estas son complicaciones de la hipertensión arterial, complicaciones crónicas de la hipertensión arterial. No tiene nada que ver con emergencia hipertensiva. Ya lo vamos a ver más adelante, emergencia hipertensiva. O sea, son complicaciones de la presión arterial. Bien, ahora les mando el link, ¿ya? Para que se conecten de nuevo. En el Continuum Cardiovascular. Y una duda era si estas complicaciones de la hipertensión arterial eran consideradas emergencia hipertensiva. No, evidentemente no. O sea, este continuum cardiovascular, este riesgo cardiovascular, son complicaciones crónicas de la hipertensión arterial que nos llevan a un evento cardiovascular mayor. Si se dan cuenta, el paciente con hipertensión arterial empieza solamente teniendo hipertensión arterial y algunos factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares hasta presentar un evento cardiovascular mayor. ¿Qué son los eventos cardiovasculares mayores? Esto: enfermedad arterial coronaria, por ejemplo, angina o infarto, accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico o transitorio, retinopatías avanzadas, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica. O sea, estas son complicaciones crónicas de la hipertensión arterial, ¿no? Que nosotros queremos evitarlas con el tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿ya? O sea, estas enfermedades son parte del continuum cardiovascular, consideradas eventos cardiovasculares mayores secundarias a hipertensión arterial. Y como les decía, bueno, estas son las que tenemos que evitar solicitando estos laboratorios y el electrocardiograma para identificarlas de forma precoz, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos estratificar el riesgo cardiovascular del paciente? O sea, no todo paciente con hipertensión arterial va a tener el mismo riesgo entre todos los pacientes. Hay algunos pacientes que van a tener un riesgo más alto y otros pacientes que evidentemente van a tener un riesgo más bajo.
Y en cuanto a su factor de riesgo, vamos a encaminar el tratamiento. Obviamente, pacientes que tienen un riesgo cardiovascular más alto van a necesitar mayor tratamiento antihipertensivo, quizás 2 o más fármacos antihipertensivos, y aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular más bajo, quizás solo necesiten un medicamento para controlar la presión arterial. ¿Ya? Entonces, esta estratificación del riesgo cardiovascular nos ayuda a decidir cuál va a ser su tratamiento final. Entonces, hay dos formas de calcular el riesgo cardiovascular en el paciente. Esta que está aquí abajo es utilizando predictores del riesgo cardiovascular. O sea, son aplicaciones que las podemos descargar o las podemos utilizar de forma online mediante Google y nos van a decir cuál es el riesgo cardiovascular del paciente en base a algunos parámetros que nos obligan a ponerle en la calculadora. ¿Ya? De forma general, vamos a clasificar en pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. O sea, un paciente de bajo riesgo tiene menos del 5% de probabilidades de desarrollar cualquiera de estas enfermedades cardiovasculares mayores, de cualquiera de estos eventos cardiovasculares mayores. Ya aquellos pacientes de alto riesgo tienen 20% los varones o 10% las mujeres de desarrollar estos eventos cardiovasculares mayores. ¿Ya? Obviamente esto nos van a pedir un montón de datos que están incluidos en la calculadora, pero bueno, lo importante es que nos van a dar 3 números: o riesgo bajo, o riesgo intermedio, o riesgo alto. De una forma un poco más práctica, digamos, de calcular la hipertensión arterial es como vemos en esta tablita de acá. Todo paciente que tiene hipertensión arterial estadio 3, o sea, de 180 la sistólica a 110 la diastólica para arriba, ya es considerado un paciente de alto riesgo. Y todo paciente que ya tenga una lesión de órgano algo o de órgano diana, enfermedad renal crónica o diabetes mellitus, también son considerados de alto riesgo. ¿Ya? O sea, vemos acá, paciente tiene hipertensión arterial, perfecto. Si la hipertensión arterial es muy alta, hipertensión arterial estadio 3, ya lo consideramos un paciente de alto riesgo. Tenemos un paciente con hipertensión arterial, y si el paciente con hipertensión arterial, además de tener hipertensión arterial, tiene sobrecarga del ventrículo izquierdo, por ejemplo, vista en el electrocardiograma, o diabetes mellitus tipo 2, o enfermedad renal crónica, ya lo consideramos un paciente de alto riesgo también. Y en el otro extremo tenemos pacientes de bajo riesgo, es decir, pacientes con prehipertensión arterial y pacientes con hipertensión arterial estadio 1 sin ningún factor de riesgo. O sea que lógicamente va a estar presente en la menor cantidad de los pacientes. Por eso ven acá, la mayor parte son rojos. Normalmente el paciente con hipertensión arterial va a tener múltiples factores de riesgo y ya va a tener alguna enfermedad asociada. Entonces ya son considerados pacientes de alto riesgo. Muy pocos pacientes van a tener un riesgo bajo. ¿Ya? Y si existen, son pacientes con prehipertensión arterial o estadio 1 sin factores de riesgo. Esto es importante que sepan, porque en base a esto vamos a utilizar fármacos y metas presóricas de esos fármacos. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente de alto riesgo, como ven acá, tiene una meta presórica menor a 130/80 para el control de la presión arterial. O sea, paciente de alto riesgo tenemos que ser un poco más estrictos con el control de la presión arterial. No debería subirse más de 130/80 y tampoco debería bajarse menos de 120/70. O sea, es un control de la presión arterial riguroso. Ya pacientes que tienen un riesgo bajo o moderado, podemos ser un poco más laxos con el control de la presión arterial. O sea, tendríamos que tener una meta de presión arterial menor a 140/90. Entonces, identificar el riesgo cardiovascular nos permite, uno, saber qué tratamiento le vamos a dar
¿Y cuánto queremos tener de presión arterial? ¿Ya? Alto riesgo, como les decía, 120 a 129 de control de la presión arterial, de meta presórica, y de 70 a 79 la diastólica. Y a pacientes de moderado y bajo riesgo podemos ser un poco más laxos con el control de la presión arterial. O sea, menos de 140 a 90 para esos pacientes normalmente está perfecto. Es un poco diferente cuando vemos la población adulta mayor, o sea, cuando vemos a los ancianos. Si se dan cuenta, los ancianos pueden ser ancianos sanos, o sea, un viejito que tiene hipertensión arterial, pero es un viejito activo, que hace sus actividades de forma normal. Y pueden haber viejitos que son acamados, pacientes frágiles, múltiples enfermedades, etc. Entonces, aquellos viejitos mayores de 60 años que son sanos, o sea, activos, la meta de control de la presión arterial es parecida a pacientes de bajo y moderado riesgo, o sea, que no supere los 140-80 de presión arterial. Ya pacientes que son un poco más frágiles, que están en cama por enfermedades crónicas, etcétera, no se recomienda bajar la presión de más. O sea, en este caso, la meta de control de presión arterial es un poco más permisiva incluso. Si no supera los 150 milímetros de mercurio, estamos tranquilos. En pacientes ancianos y frágiles, con múltiples enfermedades o que están encamados. Estas metas presóricas son importantes para hacer el seguimiento del paciente. O sea, le estamos dando medicación a un paciente y no alcanzamos esta meta presórica, quizás es el momento de aumentar la dosis o asociar el medicamento, etc. Entonces, estas metas presóricas, importante que lo sepan. Y hasta aquí en un mapa mental ahí para que lo puedan utilizar. Y si se dan cuenta, este estudio que se ha hecho en 2016 ha tratado de ver la relación de los niveles de presión arterial con el riesgo de eventos cardiovasculares. Cada vez que vean un estudio que tenga esta morfología en J o en U, quiere decir que a mayor o menor nivel hay mayor riesgo de eventos. Y cuando hay menor riesgo de eventos es cuando está al medio. Por ejemplo, acá. Entonces, esta es la presión arterial sistólica. Se dan cuenta que una presión arterial sistólica de 140, 150 para arriba, la curva sube. En realidad aumentan los riesgos cardiovasculares cuando la presión arterial está muy alta. Pero cuando la presión arterial sistémica está muy baja también, aumenta el riesgo cardiovascular. Por eso se aconseja que los pacientes con hipertensión arterial tampoco nos mantengamos en una hipotensión arterial. O sea, que los niveles de presión arterial nunca estén por debajo de 120-70. Porque cuando están por debajo de 120-70, también la curva aumenta y al aumentar la curva, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, cada vez que vean algún estudio que tenga esta morfología, en J o en U, sepan que ninguno de los dos extremos es bueno. Siempre el medio va a ser lo mejor. Y esto pasa con la presión arterial. Mantener una presión arterial alrededor de 120 a 140, 70, 80 es lo más adecuado. Mantener pacientes menor a 120, 70 de presión arterial sistólica aumenta el riesgo de eventos. Y tener la presión arriba de 140, 20 también aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, la meta presórica, una presión arterial normal, de 120 a 140 la sistólica y de 70 a 80 la diastólica. La importancia de disminuir la presión arterial es que por cada 5 milímetros de mercurio que disminuimos la presión arterial sistólica, disminuimos un 14% de probabilidad de que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o 10% de probabilidad de que desarrolle eventos cardiovasculares mayores. O sea, si se dan cuenta, por cada 5 milímetros de mercurio disminuye un gran porcentaje la aparición de estas enfermedades cardiovasculares menores. Imagínense si disminuimos 10 milímetros de mercurio, 20 milímetros de mercurio. Disminuimos de forma exponencial la aparición de estos eventos cardiovasculares. Entonces, el tratamiento siempre tiene que estar bien hecho en los pacientes y cumplir algunos principios
Por ejemplo, todo medicamento que nosotros demos para controlar la presión arterial tiene que reducir la morbimortalidad. Eso es lo más importante. Si no, ¿para qué le damos en realidad al paciente en mi caso? ¿No? Tiene que ser de fácil posología. O sea, la mayor parte de los medicamentos, en realidad el 90% de los medicamentos, tienen que ser eficaces por vía oral. De nada sirve dar al paciente un medicamento de forma endovenosa, por ejemplo, porque va a ser difícil que el paciente lo tome de forma diaria o se lo pinche de forma diaria. Y mejor aún si es asociado a un menor número de tomas por día. O sea, la recomendación de las 10 ahora es utilizar un solo medicamento al día para controlar la presión arterial. Dar 3, 4 medicamentos por día tampoco es beneficioso para los pacientes. Un principio es que, vamos a ver más adelante, existen varios medicamentos de primera, segunda o tercera línea. Es importante que todos estos medicamentos puedan ser asociados entre sí y no tengan contraindicaciones para asociarse. Y algo importante, que cada 4 semanas siempre tenemos que hacer un ajuste del medicamento en base a sus niveles presóricos. ¿Ya? Aquí es importante cada 4 semanas ver los efectos del tratamiento que estamos dando. Igual, una confusión bastante frecuente del hospital es que se le inicia el tratamiento paciente hoy, por ejemplo, y mañana o pasado quieren tener la presión arterial controlada, porque si no, el paciente no está bien controlado. Evidentemente no es así, ¿no? Tenemos que esperar 4 semanas para ver el inicio y el efecto de los fármacos antihipertensivos. Antes de las 4 semanas es difícil que podamos encontrar algún efecto beneficioso. Y aquí tenemos en esta pirámide el tratamiento no farmacológico, que es la mudanza del estilo de vida, y el tratamiento farmacológico. Si se dan cuenta, la base de la pirámide son los fármacos de primera línea para el tratamiento de hipertensión arterial. O sea, son los medicamentos que el 80% de los pacientes hipertensos va a recibir. Y en la punta de la pirámide tenemos algunos antihipertensivos que no son muy comunes, porque muy poca gente va a recibir, y son considerados fármacos de tercera línea para el tratamiento de la presión arterial. Acá abajo, fármacos de primera línea para el tratamiento de la presión arterial, que son diuréticos tiacídicos, inhibidores del sistema renina-angiotensina, por ejemplo, IECA o ARA2, y bloqueantes de los canales de calcio. Estos 3 grupos de fármacos son considerados fármacos de primera línea. Y un error acá es considerar los beta bloqueantes como fármacos de primera línea en todos los pacientes. Eso está mal. Evidentemente, los beta bloqueantes no son fármacos de primera línea, o sea, no todos los pacientes deberían usarlo, solamente un grupo reducido de pacientes, porque son considerados fármacos de tercera línea para el control de la presión arterial. Ya los vamos a ver más adelante cuándo llegan a ser fármacos de primera línea. ¿Ya? El fármaco de segunda línea es la espironolactona, que es considerado el cuarto antihipertensivo. Y ya beta bloqueantes, alfa-2 agonistas, como levodopa, o vasodilatadores centrales, por ejemplo, la quinidina, la clonidina, o la hidralazina, por ejemplo, son considerados fármacos de tercera línea, que no lo vamos a utilizar con mucha frecuencia. Pero sí, estos 4, espironolactona, diuréticos tiacídicos, inhibidores del sistema renina-angiotensina, beta bloqueantes, lo vamos a utilizar muy frecuentemente. Y algunas veces los beta bloqueantes. Algunas veces los beta bloqueantes. El resto es difícil que lo utilicen. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los antihipertensivos de primera línea, IECA o ARA2, bloqueadores de los canales de calcio y diuréticos tiacídicos. Los beta bloqueadores pueden ser considerados fármacos de primera línea solamente en estas circunstancias. Cuando el paciente tiene un infarto o tiene dolor de pecho, es considerado antihipertensivo de primera línea. Cuando el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿se acuerdan que es parte de los cuadros fantásticos, ¿no? Entonces, si el paciente tiene hipertensión arterial
e insuficiencia cardíaca, obviamente pasa a ser el beta bloqueante un fármaco de primera línea para el control de la presión arterial. Mujeres que están embarazadas o que necesitan embarazarse o que desean embarazarse tienen contraindicación para el uso de cualquier antihipertensivo de primera línea. Y en ese caso no nos queda otra que utilizar beta bloqueantes. Entonces ahí también son considerados fármacos de primera línea. Y si el paciente tiene alguna arritmia cardíaca, por ejemplo, fibrilación auricular o un flutter auricular, y se está tratando de controlar la frecuencia cardíaca, y el paciente además tiene hipertensión arterial, podemos utilizar los beta bloqueantes como fármaco de primera línea, ya que nos ayudaría a controlar la presión y controlar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, esto igual, pregunta de examen. ¿En qué situaciones es considerado el beta bloqueante un fármaco de primera línea para la hipertensión arterial? Aquí, 4 causas. En el resto de los pacientes, no es considerado un fármaco de primera línea. ¿Ya? Bien, entonces vamos a avanzar un poco sobre cada uno de los antihipertensivos. Los primeros, los diuréticos tiazídicos. Si se dan cuenta, esta es una nefrona. ¿Ya? La nefrona tiene varios túbulos. Tiene un túbulo contorneado proximal, tiene el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, distal, colector. Los diuréticos tiazídicos actúan sobre el túbulo contorneado distal, aquí donde está el círculo, ¿no? Y es acá donde existen varios canales de sodio-cloro. Entonces el diurético tiazídico tiene la función de inhibir la resolución de estos canales de sodio y de cloro. A consecuencia de esto, aumenta la excreción de potasio y aumenta la excreción de ácido úrico. Entonces, paciente que tiene gota, por ejemplo, la gota es el aumento de ácido úrico en la circulación, probablemente no se beneficie con el uso de diuréticos tiazídicos. ¿Ah? Entonces, ¿se acuerdan que los laboratorios que veíamos en un comienzo teníamos ácido úrico? Paciente con hiperuricemia tiene contraindicado el uso de diurético tiazídico, porque al actuar sobre el túbulo contorneado distal, reduce la excreción de ácido úrico. O sea, vamos a aumentar los niveles de ácido úrico. Y al aumentar los niveles de ácido úrico, aumentamos la gota, el dolor articular del paciente. ¿Ya? Entonces, aquí un tip importante. Nunca utilizar diurético tiazídico en paciente con gota. Algunas reacciones adversas del uso de diurético tiazídico es sobre todo la hipocalemia. Entonces, siempre en un paciente adulto mayor, por ejemplo, tenemos que suministrarle potasio, ya sea en forma de alimentos, por ejemplo, un plátano, o con algún suplemento, jarabe de potasio, por ejemplo, ¿no? Porque podemos predisponer la pérdida de potasio con los diuréticos tiazídicos. Existen 2 en el mercado, uno es la hidroclorotiazida y el otro es la clortalienol. La dosis habitual de diurético tiazídico es de 12.5 y la dosis máxima 25 miligramos una sola vez al día. Como les había dicho, uno de los principios de los fármacos antihipertensivos es una sola toma al día. Entonces, el diurético tiazídico se toma solamente una vez al día. La dosis máxima 25 miligramos. ¿Se acuerdan de la pirámide? El cuarto antihipertensivo era la espironolactona. La espironolactona es un diurético, evidentemente, de la familia de los ahorradores de potasio, o antagonista del receptor del mineralocorticoide. Y esta espironolactona cumple su función en el túbulo colector, aquí al final. En el túbulo colector no se produce mucha absorción o excreción de agua. En realidad, la acción diurética de la espironolactona es muy baja, pero sí aumenta la absorción de aldosterona y algunas veces potasio y cloro. ¿Ya? Entonces, la espironolactona actúa
sobre el túbulo colector y está indicado en pacientes con hipertensión arterial resistente. Más adelante vamos a ver qué significa hipertensión arterial resistente y refractaria, ¿ya? Pero acuérdense por ahora de que la espironolactona actúa en el túbulo colector. El túbulo colector no tiene mucha relación con la excreción y absorción de agua, entonces mucha actividad diurética no tiene, pero sí, sobre todo con los receptores mineralocorticoides y la aldosterona. Y de esa forma disminuye la presión arterial. Dosis 25 miligramos cada día, la dosis máxima de 50 miligramos cada día. Y existen dos fármacos amadores de potasio, la espironolactona y la amilorina, ambas disponibles en volumen, ¿no? O sea, cualquiera de las dos se puede. Y una reacción adversa muy importante, la ginecomastia, sobre todo en los varones, que se hace más prevalente cuando utilizan espironolactona, ¿ya? Entonces, un paciente que está con hipertensión arterial resistente y le damos espironolactona, o un paciente que está con insuficiencia cardíaca y le damos espironolactona, muchas veces van a desarrollar ginecomastia. Y esta ginecomastia puede ser incómoda en algunos pacientes y nos obliga a suspender el medicamento. Entonces, una reacción adversa importante, ginecomastia. Otra familia de los fármacos de primera línea, bloqueantes de los canales de calcio. Los bloqueantes de los canales de calcio producen una relajación del músculo liso de las arterias, o sea, de la camada media arterial. Y al producir la relajación de este músculo liso, disminuye la resistencia vascular periférica. Igual es un fármaco de primera línea para el control de la presión arterial. Existen dos familias de calcio antagonistas o bloqueantes de los canales de calcio, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los bloqueantes de los canales de calcio para el control de la presión arterial, vamos a utilizar los dihidropiridínicos, ya no se confunden. Los no dihidropiridínicos son fármacos que no utilizamos para el control de la presión arterial. Y en realidad son fármacos que no utilizamos de forma habitual. En cambio, los dihidropiridínicos, sí, amlodipino, por ejemplo, nifedipino o lecardipino, que son fármacos bloqueantes de los canales de calcio que están disponibles en nuestro medio, los utilizamos para el control de la presión arterial. O sea, bloqueantes de los canales dihidropiridínicos sí utilizamos para el control de la presión arterial. Bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos no usamos para el control de la presión arterial. Estos son el diltiazem y el verapamil, que en general tampoco son fármacos que lo utilizamos de forma habitual en cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, no dihidropiridínicos no los usamos. Dihidropiridínicos sí. Amlodipino, nifedipino, lercadipino son los más frecuentes. Y una reacción adversa importante de los bloqueantes de los canales de calcio es la hiperplasia gingival y también el edema en miembros inferiores, ¿ya? O sea, empezamos a utilizar bloqueantes de los canales de calcio en un paciente con hipertensión arterial, probablemente desarrolle hiperplasia gingival y edema en miembros inferiores. Pero no quiere decir que por ese motivo tenemos que suspender el medicamento. Es un error común igual en la práctica clínica, que le demos bloqueantes de los canales de calcio al paciente, por ejemplo, amlodipino, y unos días después de haber iniciado este medicamento notamos que está con edema en miembros inferiores, o el paciente nota que está con edema en miembros inferiores. Y muchas veces eso hace pensar al paciente que le está haciendo mal el medicamento y lo suspende. Pero no, es una reacción adversa que no amerita suspensión del medicamento, ¿ya? Y por último tenemos los IECA o los ARA-2. Estos son los IECA que se pueden utilizar. Los más frecuentes, enalapril y lisinopril, que son medicamentos disponibles en nuestro medio. La frecuencia de la toma es lo que decide qué tipo de IECA vamos a usar. Un captopril, por ejemplo, tiene una vida media corta, o sea, lo tenemos que utilizar 2 hasta 3 veces por día. Entonces no conviene mucho utilizar este medicamento.
Y el enalapril y el lisinopril, que son dos medicamentos IECA que están disponibles en nuestro medio, pueden ser tomados una sola vez al día. Entonces vamos a dar preferencia siempre por utilizar un medicamento al día, como les decía, ¿no? Entonces enalapril podemos utilizar entre 5 a 40 miligramos por día, o sea, si lo vamos a dividir en dos tomas, podríamos utilizar 20 miligramos de enalapril cada 12 horas, o el lisinopril, una pastilla al día, ya sea de 10 o de 40 miligramos. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos positivos del IECA? Es uno, que produce una protección renal, disminuye el remodelado del miocardio, y infelizmente tiene algunas reacciones adversas, como habíamos visto, ¿no? La tos y el angioedema son las reacciones adversas o los efectos colaterales más frecuentes. Y algo importante, en el embarazo no puede ser utilizado. Por eso utilizamos los beta bloqueantes, ¿no? Y los ARA2 de la misma forma. Tienen las mismas reacciones adversas que los IECA, salvo la tos y el angioedema, y también están contraindicados en el embarazo y en la hipercalemia. Importante, la enfermedad renal crónica o enfermedad renal aguda no es una contraindicación para el uso de IECA o ARA2. Estas dos sí, embarazo e hipercalemia. ¿Ya? Y actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea inhibiendo la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 o sobre los receptores de angiotensina. Esto ya les había dicho en la clase de insuficiencia cardíaca. Y por último, los beta bloqueantes, que pueden ser considerados fármacos de primera línea en esos casos, ya hemos visto antes, y como son beta bloqueadores, nos van a disminuir los receptores tanto beta 1 como beta 2. Los receptores beta 1 hacen que disminuya la frecuencia cardíaca, el inotropismo y el dromotropismo, y los beta 2 pueden producir vasoconstricción, broncoconstricción, etc., ¿no? Importante acá saber que los beta 1, los beta bloqueantes cardioselectivos, que solamente actúan en los receptores beta 1, son el atenolol, bisoprolol y metoprolol, y los medicamentos beta bloqueantes no cardioselectivos, o sea, que actúan sobre los receptores beta 1 y sobre los receptores beta 2, son el carvedilol y el labetalol. O sea, de estos, los fármacos que tienen más efecto en la presión arterial, evidentemente son los no cardioselectivos. Carvedilol y labetalol, que son los que se utilizan normalmente para el control de la presión arterial. ¿Ya? Bien. El tratamiento, como les había dicho, es farmacológico y no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos mudanzas del estilo de vida, disminución del consumo de sal, etc. Entonces, esto es un trabajo de un grupo final de investigación, creo, ¿no? Entonces hay que darle énfasis a las mudanzas de estilo de vida. El tratamiento puede ser en monoterapia, o sea, solo un medicamento, o en terapia combinada, darle 2 medicamentos o más a un paciente. ¿Y de qué depende esto? Depende del riesgo cardiovascular. O sea, acá tenemos un paciente con hipertensión arterial estadio 3, o sea, de alto riesgo. Sí o sí le vamos a dar a este paciente de alto riesgo 2 o más fármacos. Por el otro lado, tenemos un paciente que está con hipertensión arterial que tiene un bajo riesgo, o un paciente que tiene hipertensión arterial estadio 1 y bajo riesgo cardiovascular. En estos casos, incluso podemos intentar un tratamiento no farmacológico previo por un periodo de 3 meses para reducir la presión arterial. Si es que no conseguimos, recién pasamos a darle tratamiento oral. ¿Ya? Entonces, pacientes con hipertensión arterial estadio 1 y que tengan un bajo riesgo cardiovascular pueden ser aptos para realizar un tratamiento no farmacológico, solamente con mudanzas del estilo de vida. Ya aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial estadio 3 o muy alto riesgo cardiovascular, o alto o moderado, sí o sí empezamos con tratamiento farmacológico. ¿Ya? Y el tratamiento farmacológico, como les decía, puede ser en monoterapia, o sea, solo un medicamento, o puede ser una terapia combinada. Fíjense acá, el tratamiento en monoterapia solamente se va a dar en pacientes
adultos mayores muy frágiles, pacientes que tengan hipertensión arterial estadio 1 y sean de bajo riesgo, o pacientes prehipertensos de alto riesgo. En estos 4 pacientes, en estos 4 grupos de pacientes, sí son aptos para recibir solamente un medicamento para control de la presión arterial. En el resto vamos a utilizar combinación de fármacos. O sea, vamos a darle siempre tratamientos de cara a un paciente. Y esto puede ser una combinación entre un diurético y un bloqueante de los canales de calcio, o un diurético, o un IECA o ARA2, etc., ¿no? Algo importante acá, nunca mezclar IECA con ARA2, así como en la insuficiencia cardíaca. Nunca se mezclan IECA o ARA2 al mismo tiempo. Entonces, lo más importante de esta diapositiva es que ustedes vean que la hipertensión arterial se trata siempre con 2 o más fármacos. Siempre va a tener una terapia combinada. Y en algunas excepciones, como estas de acá arriba, van a ser candidatos a un solo medicamento. En la mayoría de los casos son 2 fármacos que se utilizan para el control de la presión arterial. O sea, terapia combinada. Urgencias hipertensivas, bueno, la crisis hipertensiva, como lo habíamos visto, como era la pregunta de antes, ¿no? Las crisis hipertensivas se dividen en 2: urgencias y emergencias hipertensivas. Urgencias hipertensivas, cuando la presión arterial diastólica está arriba de 120, y emergencia igual, arriba de 120 la diastólica. La diferencia acá es la lesión en órgano diana. O sea, si el paciente tiene lesión de órgano diana, por ejemplo, alteración en el corazón, en el cerebro, en el riñón o en una arteria importante, es considerado una emergencia hipertensiva. Estos pacientes tienen riesgo inminente de muerte y el tratamiento siempre tiene que ser más estricto, ¿no? Aquellos pacientes que no tienen lesión de órgano diana, o sea, no tienen alteración en el corazón, en el cerebro, en el riñón o en una arteria importante, no tienen riesgo inminente de muerte y el tratamiento puede ser ambulatorio, en casa, ¿ya? Como les había dicho en un comienzo, hay que identificar las causas de hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial secundaria son cualquiera de estas. Las más frecuentes, apnea del sueño. La apnea del sueño es la causa más común de hipertensión arterial secundaria y siempre tiene que ser pesquisada en pacientes que no se puede controlar la presión arterial. Y algo aquí importante es definir hipertensión arterial resistente e hipertensión arterial refractaria. Entonces, les voy a dar aquí 3 preguntas para que les hagan en su casa, ¿ya? Pero fíjense acá, en la pregunta número 2, en este caso clínico número 2. Tenemos un paciente que tiene ya uso de hidroclorotiazida, espironolactona, carvedilol, valsartán y amlodipino. Se está tomando 5 medicamentos para el control de la presión arterial. Y mismo así, la presión arterial sigue alta, 180, 104. O sea, no está para nada controlada. Le hemos pedido un mapa, o sea, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y se ha visto que la presión arterial, igual en su casa, está alta. ¿Cómo denominaríamos a esta hipertensión? Acuérdense de esto: paciente que recibe 3 o más fármacos de primera línea y no alcanza los objetivos terapéuticos, es un paciente que tiene hipertensión arterial resistente. Aquel paciente que toma 5 o más fármacos y no alcanza a controlar los objetivos terapéuticos es considerado un paciente con hipertensión arterial refractaria, ¿ya? Entonces acá, este paciente que tiene 5 fármacos de primera línea y no consigue controlar la presión arterial, se considera un paciente con hipertensión arterial refractaria. Pacientes que toman 3 fármacos de primera línea y no controlan su nivel presórico, un paciente con hipertensión arterial resistente. ¿Ya? Entonces estos 3 casos clínicos se los voy a dejar de tarea para el sábado, revisar la tarea con ustedes y avanzar algunos detalles acerca de hipertensión arterial secundaria y crisis hipertensiva. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta?
claro? Sí. Los que tienen pregunta me la puedan hacer. Doctor, disculpe, ¿puede volver a explicar sobre Sí. sobre la hipertensión resistente y refractaria? Entonces, resistente es cuando sería más de 3 fármacos y no tiene efecto, o hasta 3 fármacos. Yo no entendí esta parte. Bien. Ahorita lo revisan. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. Sí, doctor. Bien. Entonces, dos conceptos importantes. Uno, hipertensión arterial resistente. Y el segundo, hipertensión arterial refractaria. Hipertensión arterial resistente es cuando tenemos en un paciente 3 fármacos de primera línea, o sea, el paciente va a estar recibiendo diurético tiacídico, inhibidor del sistema renina-angiotensina aldosterona y beta bloqueante, y que utilizando estos 3 fármacos de primera línea no alcanza a las metas presóricas. O sea, hipertensión arterial resistente es cuando utiliza 3 fármacos de primera línea y mismo así no consigue sus niveles presóricos adecuados. Y es ahí cuando entra la espironolactona, por eso se llama cuarto antihipertensivo. La hipertensión arterial resistente usa 3 fármacos de primera línea, no consigue controlar la presión arterial y pasamos a utilizar el cuarto antihipertensivo, que es la espironolactona. ¿No? Hipertensión arterial refractaria es aquel paciente que está recibiendo 5 fármacos para el control de la presión arterial y mismo así no consigue controlarse los niveles de presión arterial. O sea, una hipertensión arterial refractaria va a recibir los 3 fármacos de primera línea, espironolactona como cuarto antihipertensivo y cualquiera de estos. Beta bloqueantes, alfa-2 agonistas, vasodilatadores centrales o agonistas receptor alfa-1b. Entonces, si recibe 5 fármacos de primera línea y no consigue controlarse la presión arterial, ya se considera una hipertensión arterial refractaria, resistente, 3 fármacos de primera línea que no consigue controlar la presión arterial, resistente. ¿Ya? ¿Está claro o todavía hay duda? Sí, está claro, doctor. Gracias. Perfecto. Van a buscar seguramente en internet la definición de hipertensión arterial resistente. Es aquel paciente que toma 3 o más fármacos de primera línea, siendo uno de ellos un diurético tiacídico, y que mismo así no consigue controlar la presión arterial. O sea, siempre tiene que estar tomando un diurético tiacídico para definir una hipertensión arterial resistente. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. disculpe, mañana vamos a tener prácticas. Sí, bien, buena pregunta. Mañana las prácticas normal. Ya les voy a mandar la instrucción para las prácticas, como usualmente, ¿ya? Y las clases del sábado igual normal. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, en los diuréticos tiacídicos, una reacción adversa es la hiperglucemia. Entonces, ¿es contraindicado para los pacientes diabéticos? No, para nada. Aquí, cuando estábamos viendo diuréticos tiacídicos, acá tenemos una principal contraindicación: pacientes con ácido úrico alto, o sea, pacientes con gota. ¿Por qué precipitamos más los cuadros de gota aguda, ¿no? Por la disminución de la excreción del ácido úrico. Obviamente, como son diuréticos y actúan en algunos canales de sodio y de cloro, puede tener ahí
alguna alteración sobre los niveles de azúcar, pero para nada, no hay ninguna contraindicación los diuréticos tiacídicos en pacientes con diabetes. Más bien, sí o sí están indicados para el tratamiento de la hipertensión arterial y por ende factores de riesgo asociados, diabetes mellitus, por ejemplo. Entonces no, diurético tiacídico no está contraindicado en la diabetes. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿quién tiene preguntas? Doctor, y sobre la hipertensión arterial resistente, lo que mencionó es de que tiene que tener, no le hace efecto más de 3 fármacos hipertensivos y un diurético, ¿verdad? Sí, la definición es esa. Paciente que Pero, utiliza 3 fármacos entonces, de primera línea. Entonces, ¿cómo se podría hacer, doctor, en caso de... ¿cuál podría ser, digamos, la causa subyacente? O sea, ¿cómo se puede identificar, Ajá. abordar de manera efectiva en la práctica clínica? Porque, por ejemplo, hay una revista que es la Journal of American College de Cardiología que menciona de que el papel de la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad renal crónica y el hiperaldosteronismo primario es lo que menciona ahí. Sí, o sea, ¿se acuerdan al comienzo de la tablita? Bueno, de la clase, ¿no? Teníamos acá. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, siempre vamos a tener la pesquisa de hipertensión arterial secundaria. O sea, todo paciente que hemos diagnosticado de hipertensión arterial, tenemos que buscar hipertensión arterial secundaria, siempre en este paciente. ¿Ya? Porque, como les había dicho, la hipertensión arterial secundaria es una causa muy infrecuente de hipertensión arterial, pero normalmente si el paciente tiene hipertensión arterial secundaria, tratamos la causa que está causando esta hipertensión arterial y curamos la hipertensión. Eso pasa, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipertensión arterial secundaria. Y aquí están todas las causas de hipertensión arterial secundaria. Entonces, un paciente con apnea del sueño, por ejemplo, si no controlamos bien el apnea del sueño, va a seguirse ahí teniendo hipertensión arterial. Probablemente no esté bien controlado. O aquellos pacientes que tengan feocromocitoma o hiperaldosteronismo, por ejemplo, que son masas en la suprarrenal, ¿no? En la corteza suprarrenal. Entonces, si no controlamos eso, el paciente, pese a que esté con la medicación, va a seguir teniendo el sustrato, que es una masa productora de aldosterona, o el apnea del sueño, por ejemplo, o la coartación de aorta, varias causas de hipertensión arterial secundaria. Si no controlamos esta hipertensión arterial secundaria, es difícil controlar la presión arterial como tal. ¿Cuándo pensamos que el paciente tiene hipertensión arterial secundaria? Cuando el paciente llega a tener hipertensión arterial resistente en realidad. Normalmente todos los pacientes se van a controlar con la terapia básica de hipertensión arterial, o sea, fármacos de primera línea. Si el paciente, pese a que está utilizando bien sus medicamentos de primera línea, no se puede controlar bien la presión, ya lo clasificamos como paciente con hipertensión arterial resistente. Todo paciente con hipertensión arterial resistente necesita ser investigado para causas secundarias, porque probablemente ahí, como no está actuando como la mayoría de los pacientes, probablemente tenga un sustrato secundario que motive la hipertensión arterial como tal. Le pediremos una capnografía para descartar el síndrome de la apnea del sueño, podemos pedirle una ecografía abdominal para ver si hay alguna masa adrenal sugestiva de un hiperaldosteronismo. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, es una causa de hipertensión arterial secundaria, entonces quizás hay énfasis en alguna terapia propia de la enfermedad renal crónica le pueda ayudar, etc., ¿no? Pero todo paciente con hipertensión arterial resistente siempre tiene que ser investigado para causas secundarias de hipertensión arterial, porque probablemente sea una de esas. La más frecuente, como les digo, es el síndrome del apnea del sueño. ¿Y cómo investigamos síndrome del apnea del sueño? Lo principal es pedirle un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. O sea, le vamos a conectar el mapa
y el mapa le va a tomar la presión en el día y en la noche. Si vemos que la presión en la noche está alta, más alta de lo que usualmente está, incluso más alta que en el día, ahí podemos confirmar que el paciente tenga síndrome de la apnea del sueño y pediremos una capnografía, etcétera, para identificar si es alta, moderada o severa. Baja, moderada o severa, perdón, el apnea del sueño. Y orientar un tratamiento especial para eso. Pero sí, hipertensión arterial secundaria normalmente está asociado a hipertensión arterial refractaria. Pacientes que no se controlan bien la presión arterial con estos fármacos de primera línea, investigamos hipertensión arterial refractaria. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Les voy a dejar estas 3 preguntas para que las resuelvan en su casa, ¿ya? Y las vamos a revisar el día sábado en las clases teóricas. Si tienen alguna duda de estas preguntas, me avisen. O mejor es resolverla ahí mismo. Son 3 preguntas fáciles de hipertensión arterial. Y vamos a hacer énfasis en la clase de hipertensión arterial secundaria y crisis hipertensiva también, ¿ya? Esta guía de la Sociedad Europea de Cardiología ha salido hace una semana. Ya clasifica la hipertensión arterial de diferente forma. Entonces, si pueden darle una revisada a esta guía, está perfecto. Totalmente indicado para ustedes, porque es algo muy actual. Les voy a mandar las diapositivas a su grupo de WhatsApp. Y al final está el link de esta guía. O sea, le hacen clic directamente acá y los voy a enviar a la guía 2024 de la hipertensión arterial, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que entren y que revisen, sobre todo vean crisis hipertensiva e hipertensión arterial secundaria para la siguiente clase. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que no haya quedado claro? Tuve una duda, doctor. Había Sí. dicho de la cuarta línea, segunda línea, la espironolactona, que ¿Ya? es empleada en el hipertensión refractaria o resistente. No, eso se da en hipertensión arterial resistente. A ver, otra vez vamos aquí con la pirámide. Entonces tenemos los 3 fármacos de primera línea. Aquí, 3 fármacos de primera línea. Cuando el paciente es resistente, quiere decir que está tomando estos 3 fármacos de primera línea y no podemos controlar la presión arterial. Eso nos obliga a darle otro medicamento de segunda línea, ya no de primera línea. El medicamento que vamos a utilizar en estos pacientes es la espironolactona, un fármaco de segunda línea considerado el cuarto antihipertensivo. O sea, paciente con hipertensión arterial resistente, la conducta inmediata es asociar un fármaco de segunda línea. En este caso, la espironolactona. Por eso se denomina cuarto antihipertensivo también, ¿no? Estamos dando los 3 de primera línea y el cuarto sería la espironolactona. Un paciente que tiene hipertensión arterial refractaria tiene que tomar 5 medicamentos. Se estaría tomando los 3 fármacos de primera línea, estaría tomando espironolactona como cuarto antihipertensivo y también estaría tomando cualquiera de estos medicamentos de arriba, que son también segunda línea. Beta bloqueantes, alfa 2 agonistas, vasodilatadores centrales o agonistas receptores alfa 1B. Entonces la espironolactona es un medicamento que utilizamos en hipertensión arterial resistente, considerado el cuarto antihipertensivo. Bien, ¿alguna otra duda? Muy bien, entonces nos vamos a ver directamente el sábado y en práctica, lógicamente.